Buenos días, mis hermanos y amigos. Cumplimos 3 meses de esta pandemia aquí en nuestro país. 3 meses confinados en las casas. Sí, 3 meses. 3 meses de noticias dolorosas al saber que seres queridos o personas que hemos conocido fallecieron. Sí, son 3 meses difíciles, 3 meses duros. También para la economía y el funcionamiento de todo el sistema en cuanto a lo social y a los trabajadores. Todo eso, esto nos ha conmocionado. Hay gente que ha perdido sus empleos, gente angustiada, desesperada. Sí, todo eso está ocurriendo y es un impacto que nadie se lo imaginó cuando le dábamos la bienvenida a este nuevo año el 1 de enero de este 2020. Nadie se imaginaba lo que venía. Dios ya lo sabía todo. El Señor lo ha permitido y nunca debemos desconfiar de lo que Dios ha permitido. Dice su palabra que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Y debemos seguir confiando en su palabra. Job decía, aunque Él me matare, en Él esperaré. Por eso, como creyentes, como hijos de Dios, no debemos perder la confianza en nuestro Dios, en todo lo que pasa. Debemos sacar alguna lección de lo que está ocurriendo, porque algo el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, a cada uno. De manera que salir de toda esta crisis, cuando salgamos de toda esta crisis, debemos tener clara cuál es la lección que el Señor nos ha enseñado. Así es, mis hermanos. Miren, Dios promete a Israel por medio de Moisés sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y lo sacó. Oh, dividieron el mar rojo. Oh, todo eso vieron. Milagros portentosos, maravillosos de lo que Dios les había profetizado. Todo eso ocurrió al pie de la letra. Todo eso. Bueno, están cerca a la tierra prometida. Y Moisés envía a 12 jóvenes para que estos jóvenes se infiltren en medio del pueblo enemigo pagano y observen cuáles eran sus debilidades y la mejor manera de actuar. Bueno, van 12 jóvenes, 12 espías y se infiltran en medio de sus enemigos y regresan con el informe. Regresan con el informe. No lo olviden, estos 12 habían sido testigos de todo el poder del Señor, ¿no? Habían visto los milagros portentosos. Imagínense, abrirse el mar y pasar en seco. Todo eso habían visto, la mano del Señor sobre ellos, los 12. Los 12. Estuvieron ahí en medio de los enemigos y observaron los 12 lo mismo. Lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Al traer el informe a Moisés y al pueblo, veamos aquí lo que ocurre. Todos nosotros estamos viendo la pandemia, ¿verdad? Hemos visto, escuchamos, vemos noticias, las noticias, todos los creyentes vemos eso, todos. Pero la reacción es diferente, unos de otros, tal como aquí. Voy a leer Números, capítulo 13, desde el versículo 31. La palabra del Señor nos dice así. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla
es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Miren, 10 traen un informe completamente desfavorable. Esa tierra, tierra tremenda, muy adelantados ellos, hay muchas cosas que ellos saben, nosotros no sabemos, y sus hombres son fornidos y altos. Nosotros les parecíamos como langostas, es decir, pequeñitos. No vamos a poder contra ellos. Estos 10 regresaron a dar un informe con mucho miedo, mucho miedo. Y no solamente que trajeron el miedo, sino que transmitieron el miedo. Transmiten el miedo. Hermanos, hay noticias, informes que si no estamos bien parados en Cristo nos dan miedo. No, todo lo que se avecina, ¿no? Que va a morir mucha gente, más gente, que va a haber un rebrote. Bueno, todas esas noticias alarman aún a los creyentes, aún a los hijos de Dios. Estos 10 trajeron ese informe y lo dijeron a la congregación. Pero sigamos leyendo. Capítulo 14 del libro de Números. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Se dan cuenta? El pueblo, la congregación lloró por el informe de miedo que trajeron estos 10. Lloraron de miedo, de pavor. Increíble. Habían visto el poder de Dios, habían sido testigos del poder de Dios, pero lloraron de miedo por el informe de estos 10. Sigo leyendo. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Hasta dónde llega eso, hermanos? El miedo. Ojalá muriéramos, ojalá muriéramos. ¿No? Realmente estaban aterrados con el informe que trajeron estos 10. Hermanos, amados, ¿cuántas veces el Señor nos ha dado victoria? ¿De cuántas situaciones duras y difíciles el Señor nos ha sacado? Sí, solamente recapacitemos un poco y acordémonos de las cosas, de las victorias que Dios nos ha dado. Hemos tenido momentos duros, momentos difíciles, pero el Señor ha estado con nosotros. ¿Acaso va a ser diferente ahora? Es una pregunta que ellos no se estaban haciendo. Dios ha estado con nosotros. La mano de Dios abrió el mar para nosotros. Pero aquí, con el informe de estos 10, ellos estaban realmente aterrorizados, muertos de miedo. Sigo leyendo. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Dense cuenta, retroceder. Ellos querían retroceder. No, mejor regresémonos a ser esclavos. Regresémonos a Egipto. Pidamos perdón a los egipcios y regresemos. Hermanos, estuvo en sus pensamientos, estuvo en sus corazones. No importa lo que Dios ha hecho, regresemos. ¿No? El miedo, hermanos, no es un buen consejero. Y cuando un cristiano tiene miedo, siempre el cristiano toma malas decisiones. Siempre, mis hermanos, toma malas decisiones. Si usted, mi hermano o hermana, toma una decisión basada en el miedo, tenga la seguridad que va a ser una decisión
equivocada. Sí, equivocada. El miedo no es buen consejero. Miren, ellos desearon volverse a Egipto. Deseaban eso. Y es más, si como vamos a leer más adelante, no interviene Dios directamente, ellos se hubiesen regresado a Egipto. Eso hubiesen hecho porque estaba en sus corazones. No querían enfrentar. Dios les había dicho que les iba a la victoria, que esa tierra era de ellos. Eso era lo que Dios le había dicho. Pero ellos no le creían a Dios. Sí. Y cuando no le creemos a Dios, siempre vamos a tener miedo. Cuando no creemos que la mano de Dios está con nosotros, que su fortaleza está con nosotros, que el Señor nos guarde, nos protege y nos provee. Cuando no entendemos eso, el miedo nos asalta, nos da pavor. Y hermanos en la fe, qué triste es eso, qué triste es eso. Sigo leyendo. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Miren, la reacción de Moisés y Aarón, líderes del pueblo, fue una reacción de dolor, una reacción de cómo puede ser posible tanta dureza de corazón. ¿Cómo es posible esto? Fue la reacción de estos dos hombres. Y es así cuando ahora aquellos que también conformaban esa de que fueron a observar la tierra, cuando ellos fueron, estos dos trajeron el informe de minoría. Sí, y este informe de minoría era lo que el pueblo de Dios no había escuchado. El informe de minoría. Ellos no lo sabían, pero Josué y Caleb, hijo de Nun, por favor, valientes, jóvenes que observaron lo mismo que los demás, pero no sintieron lo mismo que los demás, porque estos dos hombres estaban seguros de quiénes eran y quién era su Dios. Estos dos hombres trajeron un informe para la gloria de Dios, y eso es lo que debemos siempre observar. Miren, hermano, sigo leyendo. Capítulo 14 de Números, del verso 6. Leo nuevamente allí. Dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Con nosotros está el Señor. Es el informe de minoría de los dos. Recordemos, mis hermanos, los 12 vieron lo mismo, habían visto lo mismo. Los 12 habían sido testigos de los portentosos hechos del Señor, sacándolos de Egipto, abriendo el mar. Todos los 12 vieron lo mismo. Pero a la hora de enfrentar dificultades, los 12, mejor dicho, 10 y 2, reaccionaron de manera diferente. Sí, en esta pandemia, durante esta pandemia, hay cristianos que están llenos de miedo, están en medio de la incertidumbre. Pero ¿saben por qué? Porque están observando al enemigo, que el enemigo es poderoso, que se dice esto, que se dice aquello. Oh, Señor amado,
al que debemos mirar al Señor. Miren, qué hermosas palabras. Y con nosotros está el Señor. No los temáis. Si con nosotros está el Señor, no hay lugar para el miedo. No debe haber lugar para el miedo. Sí, mis hermanos, a todos nos ha cogido de sorpresa lo que está ocurriendo. Pero, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Como los 10 o como los 2? Pero ahí no termina la cosa. Miren cómo el pueblo reacciona ahora contra estos dos. Sigo leyendo. Capítulo 14 de Números, ahora desde el verso 10. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos, es decir, matarlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Miren cómo el Señor les habla, hermanos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con todas las señales que han visto. ¿Por qué desconfían de mí? Hermanos, es la misma pregunta que el Señor nos hace el día de hoy. Es la misma pregunta. Si hemos visto la misericordia de Dios, la gracia de Dios a lo largo de nuestra vida como creyentes. Porque yo siento, hermanos, y pienso que aún antes de ser cristianos, la mano de Dios ya nos cuidaba. Porque Él sabía que un día lo íbamos a aceptar como Dios, Señor y Salvador. Sí, la mano de Dios ha sido tan hermosa, pero tan piadosa con nosotros. Y nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho. Y Dios pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo desconfías de mí? ¿Hasta cuándo? Iban a matarlos. Iban a matarlos. Iban a apedrear. Y dice que la gloria de Dios los protegió, los guardó, los cuidó. Los iban a matar. Porque, reitero, ellos ya habían decidido regresarse a Egipto. Sabiendo que iban o volvían a ser esclavos, querían regresar. Dios, miren lo que el Señor siente hacerles. Versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios decide, dice: los voy a acabar. El Señor se llena de ira y los iba a matar. Eso era lo que Dios hizo. Le molestó tanto a Dios, tanto a Dios. Hermanos, para siempre es su misericordia, la misericordia de Dios. Pero si hay algo que le duele y le molesta a Dios, que sus hijos, que nosotros, que hemos visto tanto el poder del Señor, desconfiemos de que Él nos está cuidando, nos está protegiendo y dice que siempre nos va a proveer. Hermanos, eso al Señor le duele y le molesta. Sí, el mismo Dios de aquí es el mismo Dios nuestro, el mismo. Y le molesta que usted y yo desconfiemos de su misericordia, de su bondad, de su amor, de su provisión, protección y su cuidado. Es el mismo Dios. Él decide, dice: los voy a exterminar. Pero interviene Moisés e intercede por el pueblo. Y Dios tiene misericordia y gracia y le da algún tiempo más. Algún tiempo más. Vean, mis hermanos, el miedo es una cosa horrible. El miedo enferma. El miedo paraliza. Así es. El miedo, oh hermanos míos, nos hace cambiar de carácter. De carácter. De todo tenemos miedo. Miren, hay un versículo hermoso, con una lección hermosa, mejor dicho, en capítulo 22 del libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo 22. Voy a leer aquí el verso 13.
Proverbios 22:13, lo que nos dice la palabra del Señor. Miren, dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Dice el perezoso. La palabra perezoso aquí tiene que ver con el que dice: no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Está lleno de miedo. Dice: no voy a salir a la calle porque el león está afuera. Está afuera el león. Hay creyentes así, que no quieren dar ni un paso fuera de la casa. Dice: el león está afuera, el león está afuera. Mis hermanos, es cierto que hemos sido confinados, ¿no?, por el gobierno, y como creyentes debemos nosotros obedecer las leyes. El gobierno nos está precautelando o cuidando nuestras vidas como es su obligación. No nos ha pedido que no prediquemos la palabra, que no evangelicemos. No nos ha pedido eso, sino que para salvaguardar nuestras vidas nos ha pedido que estemos en casa. Y está bien, obedecemos. Obedecemos. Pero hermanos, en medio de todo esto, si estamos con vida, si este virus ha pasado por nosotros y hemos sido asintomáticos, como le llaman, ¿no? O no sabemos, o ese virus nunca ha llegado a nosotros. En medio de todo esto, ¿no creen ustedes que Dios nos ha protegido? ¿Que Dios nos ha guardado? Sí, hermanos, porque han leído ustedes seguramente casos en que personas que estaban en sus casas y que no habían salido se enfermaron y murieron. ¿Cómo llegó ese virus a la casa? Para muchos es extraño, muy extraño. Hermanos, Dios nos ha cuidado, nos ha guardado y lo sigue haciendo. Nos ha protegido y va a seguirnos protegiendo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Dice aquí el autor sagrado, ¿no?, de aquella persona que tiene miedo de todo. Dice: el león está afuera, no voy a salir, el león está afuera. Mis hermanos, debemos ser muy prudentes, cuidarnos, ¿no?, tener toda ¿no?, el cuidado, las normas, ¿no?, que nos mandan a cuidar nuestra salud, todo. Pero escúcheme, no se deje amedrentar. No deje que el miedo ocupe su corazón. No lo haga. No lo haga. El miedo no es cristiano. No es cristiano. ¿No es así? Oh, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo no es cristiano, no es de creyentes. Y si ese habitante extraño viene al corazón nuestro, es decir, un habitante que no es nuestro cuerpo, si traemos a ese habitante a vivir en nosotros, reitero, nos va a enfermar, nos va a hacer daño, va a dañar nuestro carácter. Y cuando daña nuestro carácter, también dañamos a los que están a nuestro alrededor. Así que, hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo, tengamos la confianza de que la mano de Dios no se ha quitado de nosotros, no se ha quitado de nosotros. Una de las vidas más fascinantes de la Biblia, o sea, particularmente, ¿no?, para mí, una de las vidas más fascinantes es la vida de Abraham. Sí, de Abraham. Y Abraham, a lo largo de su peregrinaje, tuvo muchas razones para tener miedo. Y en verdad tuvo miedo en algún momento. Pero leamos aquí en Romanos, carta a los Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4. Voy a leer aquí del capítulo 4 de Romanos, desde el verso 17. Fíjense, hermanos. Romanos 4, desde el verso 17. La palabra de Dios nos dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hablando de Abraham. Y él creyó en esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esa palabrita tan hermosa. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significado tiene este? De que él tenía esperanza, él tenía confianza, pero a veces se levantaba y veía cosas como para desanimarse, como para empezar a desconfiar. Pero dice que cuando había esos motivos para desconfiar, él más creía. Él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes. Él creyó en la promesa que Dios le había dicho, que en Isaac te será llamada descendencia. Él creyó en eso, se aferró a eso, a la palabra de Dios. De manera, mis hermanos, que ¿por qué está escrito en la Biblia esto? Para que hagamos lo mismo, que nos aferremos a su palabra, a su promesa. ¿No? Una hermana hace 2 semanas hablando por teléfono me decía: pastor, tengo miedo. Hermana, primeramente es natural que en un momento dado uno tenga miedo, pero cuando recapacitamos en el Señor, el miedo se va. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Si Cristo está con usted, ¿quién contra usted? Por eso, mis hermanos, es momento para reflexionar y preguntarnos: ¿cuál es la lección, Señor amado, que debo aprender de todo lo que nos está ocurriendo? Sí, Señor, que aprenda a confiar más en ti, que aprenda a depender de ti, que, Señor amado, debo servirte mucho más y mucho mejor. ¿Cuál es la lección, Señor, que debo aprender de ti? Dime, Señor, señálame cuál es la lección. Señor, tú has estado conmigo siempre. En los momentos difíciles nunca me faltaste y nunca me vas a faltar ahora, Señor. Por tanto, te pido, Señor amado, ayúdame a aferrarme, a creer en ti, en tus promesas, Señor amado. Nunca me has faltado y nunca me vas a faltar. Señor amado, me aferro a ti. Pero, hermano mío, saque ese miedo, porque la palabra de Dios es nuestra confianza y es nuestra esperanza. Y escúcheme, por favor, jamás el Señor, jamás ha faltado a una de sus promesas. Él ha prometido guardarnos, Él ha prometido cuidarnos, Él ha prometido guiarnos. Pero cuando viene el miedo, sale la fe. Y cuando Dios ve que la fe sale, la bendición no llega. Donde hay fe, allí obra el Señor. Donde hay confianza, ahí obra el Señor. Josué y Caleb lo comprendieron bien y no tuvieron miedo de este pueblo que quiso matarlos. No tuvieron miedo con el informe de los otros 10, sino que creyeron. Ellos sí estaban conscientes de que la poderosa mano de Dios había estado antes protegiéndolos, sacándolos de Egipto. Había dividido el mar en 2 y la mano de Dios no se había cortado. Así que, hermanos míos, en la gloriosa fe del Señor Jesucristo, creamos y no tengamos miedo. Y finalmente, en el libro de Isaías capítulo 8. Aquí hay un versículo maravilloso, fabuloso. Isaías 8. El verso 13. Hermanos míos, Dios nos guarde. Que no tengamos miedo. Porque el Señor nos dice: he aquí yo estoy con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Sí. Dice la palabra: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo.
Precioso, ¿verdad? A Él santificad. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. El temor de agradar al Señor, miedo a fallarle al Señor. Él y nadie más que Él debe ser el objeto de nuestra adoración y de nuestra confianza y de nuestra seguridad. Mi hermana me decía, hermana en Cristo me decía, pastor, yo le he fallado muchas veces a Dios. Bien, hermana, muy bien. Si usted es consciente de que le ha fallado a Dios, qué precioso tiempo para comenzar a ya no fallarle. ¿Qué le parece? Pero pastor, es que yo siento como que Dios se quiere vengar de mí. Hermana, blasfeme, no blasfeme. Dios nunca va a vengarse de sus hijos. Dios tiene misericordia de sus hijos. Si le falló a Dios, déjelo atrás. Es consciente de que le ha fallado, confiese su pecado ante el Señor y comience a no fallarle ya entonces. Sea Jehová vuestro temor, sea Dios vuestro miedo. Mis hermanos y amigos, que Dios les bendiga.